empezar viendo la parte respiratoria. Ya hemos terminado de ver la parte cardiocirculatoria. Ahora vamos a ver la parte respiratoria. Es importante que ustedes sepan que hay músculos inspiradores y músculos expiradores. ¿Cuáles son los músculos inspiradores? El principal músculo, alguna vez ya les he hablado, es el diafragma. El principal músculo inspiratorio, el diafragma. ¿Ok? Y los intercostales externos. Los intercostales externos son músculos que están entre las costillas, ¿no es cierto? Y están más hacia afuera, hay intercostales externos y hay intercostales internos. Los intercostales externos son los que están hacia afuera. Entonces, bien, no se olviden, inspiradores, diafragma, intercostales externos. Hay unos músculos accesorios de la respiración que son el esternocleidomastoideo y los escalenos, que ustedes ya los conocen. El anterior, el medio y el posterior. Esos son los músculos inspiratorios. ¿Cuáles son los músculos que actúan en la expiración? Los músculos que actúan en la expiración son los intercostales internos y los músculos de la pared abdominal. ¿Qué músculos de la pared abdominal? El recto abdominal, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Estos músculos que constituyen la pared abdominal anterior y lateral. El recto abdominal, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, que por hoy solamente se los menciono. Los vamos a estudiar a cabalidad cuando veamos la parte de pared abdominal en el abdomen. Pero hoy se los menciono. Estos músculos son importantes, forman parte de la pared anterior y lateral. Si yo a ustedes les digo que hagan una exhalación, una expiración profunda, que exhalen todo el aire que tienen en los pulmones, ustedes se van a dar cuenta que para hacer esa maniobra tienen que activar sus músculos de la pared abdominal. ¿Ok? Entonces no se olviden, los músculos expiradores son los intercostales internos y los músculos de la pared abdominal, el recto anterior, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Bien. Hay una membrana que recubre el pulmón y se llama la pleura. La pleura es una membrana que se divide en dos. Hay una pleura parietal, ¿sí? Y hay una pleura visceral que está por dentro. La pleura parietal y la pleura visceral son dos membranas que envuelven totalmente al pulmón. ¿Ya? En medio de los dos hay un espacio que se llama el espacio pleural y en el espacio pleural hay un líquido que se llama el líquido pleural. ¿Ok? Líquido pleural. ¿Ustedes se acuerdan del relato de la Biblia que cuando Jesús está muerto, el comandante romano le dice a un soldado que se asegure si está muerto y este soldado le atraviesa con una lanza en el costado? Así relata la Biblia, ¿no? ¿Y se acuerdan qué sale después de que le atraviesa la lanza? ¿Quién sabe? Agua y sangre, así relata, ¿no? Pero en realidad no era agua, porque no tenemos agua, era líquido pleural, porque seguramente el soldado le atravesó esta parte de la pleura. El líquido pleural es un líquido cristalino, transparente, que es un filtrado del plasma sanguíneo, ¿ya? Líquido pleural y espacio pleural. ¿Cuál es la función y este es lo más importante, la función del espacio intrapleural?
La función del espacio intrapleural es dar una presión parcial de oxígeno negativa con respecto a la presión parcial de oxígeno del medio ambiente, que es positiva. ¿Ok? Esta presión parcial negativa que tiene la cavidad intrapleural le da la posibilidad al pulmón de hacer esto: insuflar, desinsuflar, insuflar, desinsuflar. Cuando nosotros estamos inspirando, el pulmón se insufla, y cuando estamos expirando, el pulmón se desinsufla, ¿sí? ¿Y cómo es que hace eso el pulmón? Pues el pulmón tiene esa capacidad de insuflar y desinsuflar gracias a la presión parcial de oxígeno negativa que hay dentro de la cavidad pleural. ¿Ok? Si no hubiera esa presión parcial negativa, el pulmón no tendría esa capacidad de insuflar y desinsuflar. Es más, cuando nosotros tenemos un paciente que por alguna causa rompe la pleura, pues ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede si se rompe la pleura? Inmediatamente va a entrar aire a la cavidad intrapleural y esta presión se va a hacer positiva. ¿Cuándo podemos romper la pleura? Imagínense gente acuchillada, gente baleada, gente accidentada, accidentes de tránsito, en fin. Pues casi todos los días se reciben traumatismos torácicos con ruptura de pleura. En grandes ciudades hay pues todos los días algún herido de bala, de arma blanca. Entonces miren qué pasa si entra el aire aquí adentro y pues la presión negativa se hace positiva. ¿Qué pasa? El pulmón colapsa, se colapsa. Y esa es una emergencia médica. Si el pulmón está colapsado, ese paciente en los 45 siguientes minutos puede morir si no hace algo. ¿Entienden? Entonces lo que los médicos normalmente hacemos es colocar una sonda, y esa sonda la sacamos a un frasco que contiene agua. ¿Ok? Este orificio lo tapamos muy bien con esparadrapos para que no haya fuga de aire. Y este drenaje viene a este frasco con agua. Este se llama drenaje en sello de agua, ¿sí? Y este drenaje en sello de agua va a devolver otra vez, paulatinamente, va a devolver la presión negativa a la cavidad intrapleural. De tal manera que, pues, en unas horas ese paciente vuelve, o ese pulmón, mejor dicho, vuelve nuevamente a su normal. Entonces, la función importante de la pleura es esta que les digo, ¿no? Primero, proteger obviamente a los pulmones. Se divide en dos láminas, una pleura parietal y una pleura visceral. Y, como les he dicho, la presión parcial de oxígeno intrapleural es negativa. Ustedes pueden ver que hay un espacio importante que queda entre el pulmón y la pleura. Este espacio. Miren ustedes pueden ver acá en la figura que el pulmón llega más o menos hasta la parte inferior de la costilla 6, no está inspirado, y la pleura llega un poco más abajo. Hay un espacio importante que queda entre el pulmón y la pleura. Se llama el receso costodiafragmático. Si tuviéramos una herida en el pulmón, imagínense pues una herida, un hemotórax, un neumotórax. Por la gravedad, la sangre va a caer al receso costodiafragmático.
si tuviéramos un absceso pulmonar por alguna infección pulmonar, por gravedad el contenido piógeno del pus va a caer al receso costodiafragmático. Y si nosotros sacamos una radiografía, vamos a ver que el receso costodiafragmático está lleno de líquido si hubiera alguna lesión en el pulmón. Receso costodiafragmático. Hay un receso en esta parte, un poco más pequeño, hacia el pulmón izquierdo, se llama el receso costomediastino. ¿Ya? Les muestro de atrás. Miren ustedes, en inspiración, el pulmón llega hasta el nivel de la vértebra 10 más o menos, y la pleura llega más o menos hasta la vértebra 12. Este es el receso costodiafragmático que produce la pleura sobre el pulmón. ¿Listo? Bien, si nosotros sacamos la pleura, nos vamos a encontrar con el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Cómo se llama la cara del pulmón que está en relación con las costillas? Que es la mayor parte del pulmón. ¿Cómo se llama esa cara que está en relación a las costillas? Pues se llama cara costal. Cara costal. La cara costal pues es la más amplia, ¿no? Tiene una parte anterior, lateral y posterior. Toda la cara que esté en relación a las costillas se llama cara costal. La cara que mira al medio, al mediastino, se llama cara mediastínica. Y la cara que mira al diafragma se llama cara diafragmática o base pulmonar. Y por arriba tenemos el vértice. El vértice sobresale más o menos un través o a veces hasta 2 traveses de dedo por encima de la clavícula. Tengan en cuenta, el vértice del pulmón sobresale un través de dedo, a veces 2, por encima de la clavícula. Entonces, ¿cuántas caras tenemos en el pulmón? Tenemos una cara costal, una cara mediastínica, una cara diafragmática o base y el vértice pulmonar. ¿Ok? El pulmón derecho tiene 2 fisuras o cisuras también se llama. Ya, miren, esta es la cisura horizontal y esta es la cisura oblicua que les voy a mostrar un poco mejor después. Entonces, el pulmón derecho tiene una cisura horizontal, una cisura oblicua, y por tal razón el pulmón derecho tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio, un lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo es un poco más pequeño por la presencia del corazón, tiene solo una cisura, la cisura oblicua, y eso hace que el pulmón izquierdo tenga 2 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo inferior, nada más. Esta es la cara mediastínica del pulmón derecho. Miren ustedes qué interesante, en el medio de la cara mediastínica está el ilio pulmonar. El ilio pulmonar. El ilio pulmonar es muy interesante. Ilio se escribe así con H, ilio pulmonar. Ustedes pueden ver en el ilio pulmonar que está entrando la arteria pulmonar derecha, que están saliendo las 2 venas pulmonares, están entrando los bronquios pulmonares, están entrando nervios, están entrando linfáticos dentro del pulmón. ¿Ok? Entonces el ilio es el lugar por donde entran y salen los elementos que tienen relación con el ilio. En este caso ustedes pueden ver la arteria pulmonar, en este caso pueden ver las venas pulmonares, que son las que llevan sangre arterial hacia el atrio izquierdo. Pueden ver los bronquios, van a ver linfáticos, van a ver nervios en el ilio pulmonar. En el pulmón derecho ustedes pueden ver la impresión cardíaca que deja el ventrículo derecho en el pulmón derecho. Pero esta impresión cardíaca no es tan importante como la impresión cardíaca del pulmón izquierdo.
Miren ustedes el ventrículo izquierdo, cómo hace esta impresión cardíaca en el pulmón izquierdo. Por eso es que el pulmón izquierdo es un poco más pequeño, porque el corazón está apoyado sobre el pulmón izquierdo. Y vean, la impresión cardíaca en el lado izquierdo es mucho más profunda que en el lado derecho. ¿Okay? Impresión cardíaca. Hay otras impresiones que están dejando algunos órganos. Por ejemplo, miren, esta es la impresión del esófago. Este surco es para el esófago. El esófago es el que marca todo este surco. Ahí hay una impresión para la tráquea, ahí hay una impresión para la vena brachiocefálica, ahí hay una impresión para el timo, o tejido adiposo cuando ya no hay timo. Entonces, timo o tejido adiposo cuando ya no hay timo, esto es vena brachiocefálica, ¿sí? Esto es tráquea y este surco grande es esófago, ¿ya? Impresión cardíaca. Ahí ustedes pueden ver el surco transverso u horizontal, fisura horizontal o cisura horizontal si quieren, y la cisura oblicua. Y ahí pueden ver claramente en el pulmón derecho el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Ok? Los tres lóbulos que tiene el pulmón derecho y las dos cisuras o fisuras que tiene el pulmón, la horizontal y la oblicua, lo que da las tres. No olviden que aquí abajo esta cara es la cara diafragmática y la cara más amplia del pulmón es la cara que está en relación con las costillas y se llama la cara costal. Bueno, el pulmón izquierdo tiene una impresión más amplia y miren esta impresión. Este es el callado de la aorta y la aorta torácica. Una impresión muy importante de la aorta, el callado y la aorta, ¿sí? El ilio pulmonar. Ahí pueden ver la arteria pulmonar, las dos venas pulmonares, los bronquios, linfáticos, nervios que están entrando dentro del pulmón. Y entre las impresiones, lo que más nos debe llamar la atención en el pulmón izquierdo es la impresión cardíaca y la impresión de la aorta, el callado y la aorta torácica. ¿Okay? Hay otras pequeñas impresiones que, pues ahí están, ¿no? El esófago, arteria subclavia, brachiocefálica izquierda. Pero estas dos son las más importantes. La impresión cardíaca y la impresión que hace la aorta, el callado y la aorta descendente. No se olviden, el ilio pulmonar, cara mediastínica, cara diafragmática, cara costal. ¿Ya? Si yo les muestro, miren, ahí ustedes pueden ver muy bien el pulmón derecho, con sus dos cisuras importantes, la cisura horizontal y la cisura oblicua, y sus tres lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y ahí pueden ver el pulmón izquierdo con su cisura oblicua y sus dos lóbulos, superior e inferior. Hasta ahí está claro. Muy fácil, ¿no es cierto? Muy fácil. Ya saben las tres caras. Bien, voy a hacer un poco paréntesis, porque antes vamos a ver esta parte forma la laringe. Hemos visto la laringe, creo que hemos visto la laringe. Sin embargo, la próxima clase les voy a repasar la laringe, me van a hacer recuerdo. La laringe, ahí está el cartílago tiroides de la laringe y ahí está el cartílago cricoides de la laringe. Y a continuación viene la tráquea. Miren, primer anillo traqueal, segundo anillo traqueal, tercer anillo traqueal, cuarto anillo, quinto anillo, sexto, séptimo, octavo, etc. La tráquea tiene más o menos entre 16 a 20 anillos traqueales. ¿Ya? Y miren ustedes, es un cartílago. Miren ustedes si hacemos un corte histológico en la tráquea.
La capa más externa es un tejido conectivo. Tejido conectivo es la capa más externa de la tráquea. Luego viene el anillo cartilaginoso. Pero el anillo cartilaginoso no es un anillo completo, como ustedes están viendo. En la parte posterior el anillo está cerrado por el músculo traqueal. Y por dentro del anillo cartilaginoso está la mucosa, la submucosa y la mucosa. Ahí ustedes pueden ver en esta vista la mucosa con pliegues longitudinales. Entonces, en la parte más interna tenemos submucosa y mucosa. En la submucosa y en la mucosa vamos a ver numerosas glándulas mucosas. ¿Qué fabrican las glándulas mucosas? Moco. El moco es un elemento que va a servir para que el aire que respiramos se deslice más fácilmente por la vía respiratoria. Pero también es un arma de doble filo, porque cuando estamos enfermos, cuando estamos con bronquitis, con laringitis, con traqueitis, pues nuestras glándulas mucosas comienzan a fabricar más moco, ¿no es cierto? Y nos da tos y nos da esputo, comenzamos a eliminar mucho moco. Pero bueno, la submucosa y la mucosa de la tráquea tienen numerosas glándulas mucosas. No se olviden que el anillo cartilaginoso por atrás está continuado con el músculo traqueal. Y a continuación está el esófago. Miren, esto es esófago. ¿Okay? Quiere decir que detrás de la tráquea está inmediatamente el esófago, contiguo, es decir, lado anterior y posterior, pero lado a lado, ¿no es cierto? Tráquea y luego el esófago. Miren, este es el músculo esofágico que ustedes están viendo y aquí está el músculo traqueal. ¿Sí? Entonces, bien, tejido, ¿qué les dije? Tejido conectivo, el anillo cartilaginoso, el músculo traqueal, submucosa y mucosa. ¿Ok? El último anillo de la tráquea se llama carina. Carina, con C, no con K. Carina. La carina se bifurca en dos. Miren ustedes, esta es la carina. Y está bifurcada en dos. Este es el bronquio principal derecho. Este es el bronquio principal izquierdo. Miren, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Este es el bronquio secundario, bronquio secundario, bronquio secundario, y estos son los bronquios terciarios. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar bronquios principales, bronquios o primarios si quiere, bronquios secundarios y bronquios terciarios. En el otro lado igual, bronquio principal, bronquio secundario y bronquios terciarios, los que están más alejados. Vean ustedes los bronquios principales, los bronquios primarios, los dos bronquios primarios. Díganme ustedes, ¿cuál es el más ancho, el derecho o el izquierdo? El derecho es más ancho. ¿Cuál es más corto, el derecho o el izquierdo? El derecho. Y el derecho es más verticalizado, el izquierdo es más horizontalizado. Si fuéramos bacterias, ¿a qué pulmón nos entraríamos con mayor facilidad? Al derecho, claro, por eso es que en las neumonías, sobre todo infantiles, el primer pulmón en afectarse es el derecho. ¿Ok? El bronquio principal derecho es más corto, es más ancho, es más vertical. El bronquio principal izquierdo es más angosto, es más largo y es más horizontalizado. Esas son las diferencias. Luego vienen los bronquios secundarios. ¿Sí? Bronquio secundario para el lóbulo superior, bronquio secundario para el lóbulo medio, bronquio secundario para el lóbulo inferior. Y luego vienen los bronquios terciarios. Miren ustedes en el lóbulo superior del pulmón derecho. Hay 3 bronquios terciarios.
Ahí les muestro bien. Este es el bronquio principal, este es el bronquio secundario y los bronquios terciarios tienen 3 segmentos que tienen que aprenderlo de memoria. El apical, el anterior y el posterior. Los bronquios terciarios se dividen en el lóbulo superior del pulmón derecho en 3 segmentos, ¿ok? Los bronquios terciarios. ¿Cuáles son? El apical, el anterior y el posterior, ¿ok? De nuevo, bronquio principal derecho, bronquio secundario, bronquio terciario. Los bronquios terciarios en el lóbulo superior del pulmón derecho se dividen en apical, anterior y posterior. Está fácil, ¿no? En el lóbulo medio, miren ustedes, en el lóbulo medio, bronquio primario, bronquio secundario y los bronquios terciarios se dividen en medial y lateral. Ahí está, bronquio medial, bronquio lateral. Y en el lóbulo inferior, en el pulmón derecho, se divide en 5. Un apical que está en la parte superior y 4 basales. Un basal medial, un basal lateral, un basal anterior y un basal posterior. ¿Ok? ¿Cuántos segmentos hay en el lóbulo inferior del pulmón derecho? 5. Apical y 4 basales. Les muestro otra vez la figura. Miren, el apical, que pertenece al lóbulo inferior, y 4 basales. Basal medial, basal lateral, basal anterior, basal posterior. ¿Cuántos segmentos hay en el lóbulo superior? 3. ¿Cuáles eran? Apical, anterior, posterior. Y en el lóbulo medio, 2. Lateral y medial. Y en el lóbulo inferior, 5. Apical, basal medial, basal lateral, basal anterior, basal posterior. Fácil, ¿no es cierto? Fácil. Veamos el pulmón izquierdo. Este es el bronquio principal izquierdo. Luego vienen los bronquios secundarios y luego vienen los bronquios terciarios. En el pulmón izquierdo se dividen así. Miren ustedes. Hay el bronquio terciario, ¿no? Hay un segmento ápico posterior, hay un segmento anterior, hay un segmento lingular superior, hay un segmento lingular inferior. De nuevo, en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, los bronquios terciarios se dividen en los siguientes segmentos: ápico posterior, anterior, lingular superior, lingular inferior. 4 segmentos: ápico posterior, anterior, lingular superior, lingular inferior. ¿Ok? Y en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo se dividen en apical y en basal anteromedial, basal lateral y basal posterior. Esto tienen que aprenderlo de memoria. ¿Cuáles son los segmentos del lóbulo inferior? Apical, basal anteromedial, basal lateral y basal posterior. ¿Ok? Entonces, después de la tráquea vienen los bronquios principales o primarios, secundarios y terciarios. Y yo ya les he enseñado cómo se dividen los bronquios terciarios en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Pero les cuento que ahí no termina la ramificación bronquial. La ramificación bronquial se continúa todavía con bronquiolos. Miren ustedes, bronquiolos de primer orden, bronquiolos de segundo orden, bronquiolos de tercer orden, alveolos. Bronquiolos de primer orden, bronquiolos de segundo orden, bronquiolos de tercer orden y alveolos. ¿Se dan cuenta de qué grosor? O sea, les digo, el bronquio principal tiene el grosor del dedo meñique, más o menos. Ustedes van a poder ver en el anfiteatro. Pero los bronquios de primer, de segundo y de tercer orden son más delgaditos que
que el repuesto de un bolígrafo, de los que ustedes están usando. Más delgaditos que el repuesto, ¿entienden? O sea, tienen un calibre muy, muy delgado, los bronquiolos finales. Imagínense un asma. ¿Qué es un asma? Y ustedes, pues alguna vez van a tener la oportunidad de ver a un niño con un asma, con una crisis asmática. El niño con crisis asmática tiene los bronquiolos cerrados, llenos de moco e inflamados. O sea, un niño con crisis asmática no tiene la posibilidad de meter aire porque sus bronquiolos se han cerrado y se han llenado de moco. Entonces el pobre niño, alguna vez ustedes van a ver en sus prácticas y en sus prácticas de estudiante y en su práctica profesional, el asma, la crisis asmática es muy intensa, importante. ¿Okay? Los médicos tenemos que actuar rápidamente. Y finalmente tenemos que los alveolos. Los alveolos son pequeños sacos, parecen un racimo de uvas. Miren ustedes, son sacos alveolares, ustedes ven, sacos alveolares que parecen racimos, los llaman acinos alveolares, ¿ok? Y esta figura que ustedes ven es muy importante, porque miren, ahí están los sacos alveolares, los acinos alveolares. Miren ustedes, esta es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar está entrando hacia el pulmón, está envolviendo al alveolo, va a dejar el dióxido de carbono y va a tomar el oxígeno. Y del pulmón van a salir una vena pulmonar y otra vena pulmonar, dos venas pulmonares. O sea, si yo les hago una gráfica, más o menos es así. Imagínense que un saco alveolar es más o menos de esta naturaleza. Imagínense el saco alveolar así. Ok, el saco alveolar, ustedes saben que tiene oxígeno. Hemos metido oxígeno. Y aquí hay un vaso sanguíneo que está muy cerquita del saco alveolar, pegado al saco alveolar. Ok, entonces este es un vaso sanguíneo. Dentro del vaso sanguíneo nosotros vamos a tener un glóbulo rojo, ¿ok? Imagínense, acá tenemos un glóbulo rojo, acá tenemos un glóbulo rojo, y ustedes saben que el glóbulo rojo en su interior tiene hemoglobina. La hemoglobina pues capta el dióxido de carbono, y cuando llega al saco alveolar, ¿qué va a hacer el glóbulo rojo? Pues el glóbulo rojo va a dejar la hemoglobina, el dióxido de carbono. Va a dejar el dióxido de carbono. Y el glóbulo rojo va a tomar el oxígeno. ¿Sí? Entonces, miren, ustedes están viendo capilares venosos se convierten en capilares arteriales. Hasta aquí estaban transportando dióxido de carbono, se intercambia el gas, se deja el dióxido y se toma el oxígeno y se va a transportar en capilar arterial. Por eso es que ustedes ven que la arteria pulmonar, que es un vaso que contiene sangre venosa, llega hasta los alveolos, deja el dióxido de carbono y del pulmón salen dos venas pulmonares conteniendo sangre arterial. Las dos venas pulmonares del pulmón derecho y las dos venas pulmonares del pulmón izquierdo desembocan en el atrio izquierdo, ya saben ustedes, ¿sí? De esta manera se produce el intercambio de gases en el pulmón. Les cuento que en la época del COVID, estos vasos pulmonares se trombosaban. En la primera etapa del COVID, cuando murió mucha gente, no sabíamos todavía qué pasaba. Nos enteramos después a través de las autopsias de que estos vasos se hacían morcilla, se trombosaban, se llenaban de coágulos. Conocen la morcilla, ¿no?
Entonces producía una tromboembolia pulmonar. Claro, si este vaso se llena de coágulos, ¿cómo va a poder intercambiar? La gente se moría. Pues. Por eso es que aprendimos después del primer oleaje donde murieron mucha gente, aprendimos a usar anticoagulantes para que no coagule la sangre ahí. Y uno de los tratamientos que usamos los médicos en el COVID-19 fue los anticoagulantes, ¿no? Cuando la gente tenía compromiso pulmonar. Entonces, de esta manera es que los vasos sanguíneos se relacionan con los alvéolos pulmonares. Es muy importante. En fisiología ustedes van a poder comprender mejor este intercambio que hay entre los vasos sanguíneos y los alvéolos pulmonares. Bueno. Entonces miren ustedes, más o menos es así. Al atrio derecho está llegando la vena cava superior, la vena cava inferior. Del atrio derecho la sangre pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. La arteria pulmonar entra a los pulmones llevando sangre venosa. Y en los pulmones se va a producir la hematosis, esta que les he mostrado, y de los pulmones van a salir una vena pulmonar superior, una vena pulmonar inferior, del pulmón derecho, del pulmón izquierdo una vena pulmonar superior, una vena pulmonar inferior, las cuales van a desembocar en el atrio izquierdo, del atrio izquierdo van a ir al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a salir la gran aorta. ¿No es cierto? Es así como se produce la relación entre el corazón y los pulmones. ¿Okay? Entonces, esto es importante que aprendan hoy día. Miren, esta es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. Ahí están viendo la vena cava superior. ¿Ya? Bueno, algo importante. Les cuento que la tráquea, como ustedes están viendo en la figura, está irrigada en diferentes segmentos, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver cómo la tráquea y cómo los bronquios están irrigados por diferentes vasos sanguíneos, que son ramas de vasos que ya los conocemos, pero que les voy a mencionar en la siguiente clase. La irrigación y la inervación. La irrigación, sobre todo, se las voy a explicar con mucho detalle en la siguiente clase. Nódulos linfáticos, ganglios linfáticos y vasos linfáticos que hay en el pulmón. Okay. Muchos nódulos, muchos ganglios linfáticos y vasos linfáticos en el pulmón. No se olviden que los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos, además de llevar la linfa, tienen la función de circular las células cancerosas. El pulmón es uno de los órganos que más sufre de cáncer de pulmón. Y cuando una persona tiene cáncer de pulmón, estas células cancerosas se metastizan muy rápidamente a otros órganos porque la irrigación linfática es muy rica hacia el pulmón. Si hubiera un tumor canceroso en el pulmón derecho o en el pulmón izquierdo, rápidamente se producen metástasis. Es uno de los cánceres más agresivos, el cáncer de pulmón, porque rápidamente se metastiza. ¿Ok? ¿Cómo es la inervación? Sigue habiendo el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático está dado por el plexo simpático. Ahí ustedes están viendo que la cadena del simpático derecho, aquí están viendo la cadena del simpático izquierdo. Estos nervios van a mandar
fibras nerviosas al aparato respiratorio, tráquea, bronquios, etc. Y va a haber una inervación simpática. Y el nervio vago es el encargado de dar la inervación parasimpática. Como yo ya les he dicho varias veces, el sistema nervioso simpático es el sistema estimulador en el aparato cardiocirculatorio y en el aparato respiratorio. Es el sistema estimulador. Tiene un mediador químico que se llama adrenalina, y la adrenalina es estimuladora en el aparato cardiocirculatorio y en el aparato respiratorio. ¿Qué quiere decir? Que si se activa el aparato nervioso simpático, el sistema nervioso simpático, pues la presión arterial va a subir, la frecuencia cardíaca va a elevarse, la frecuencia respiratoria va a elevarse. ¿Por qué? Porque son excitadores, el sistema nervioso simpático, el sistema excitador del aparato cardiocirculatorio y del aparato respiratorio. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, que está transportado por el décimo par, es inhibidor en el aparato cardiocirculatorio y en el aparato respiratorio. Cuando lleguemos al aparato digestivo, cambia la escuela, cambia. Ahora el sistema nervioso simpático se va a hacer al contrario, pero no los quiero confundir ahora. Sepan ahora que el sistema nervioso simpático es el sistema excitador del aparato cardiocirculatorio y el parasimpático es el sistema inhibidor. Ahí ustedes tienen el simpático y ahí ustedes tienen el parasimpático, que viene a inervar toda la vía respiratoria. ¿Okay? Bueno, esto es lo que hemos visto hoy día. Entonces, ya hemos aprendido aparato respiratorio. La próxima clase les voy a repasar la laringe y vamos a hablar de la irrigación sanguínea. ¿Okay? El viernes, nos vemos el viernes.